Hola a todos y bienvenidos a un nuevo capítulo de Impulsos Positivos, que hoy vamos a hablar de un tema que me resulta divertido porque vamos a hablar de orden para desordenados o otra forma de organizarte si lo de organizarte realmente no se te da muy bien. ¡Qué caos! Esto es una de las palabras que creo que no solamente me lo digo a mí misma muchas veces, sino también escucho a mis clientes haciendo referencia a ese estado vital donde las cosas parecen que están fuera de control. La fortaleza a la que queremos recurrir siempre cuando eso ocurre, el orden, la organización, que es una fortaleza que yo creo que genera una cierta reacción de amor o de odio, dependiendo en qué espectro, en qué parte del espectro te sitúas, ¿no? Se te da bien organizarte, se te da bien mantener un cierto orden o no tanto. Cuando hablo de orden y organización, por favor, tomádoslo como sinónimos. Y por supuesto que no es lo mismo tener un orden de cosas, ¿no? Es decir, coloco mis llaves siempre en el mismo sitio o en el momento que saco las cosas del armario, luego cuando ya las he utilizado las devuelvo a su sitio. Esto es el orden de cosas. Y luego la organización, que es más de cosas que hacemos, ¿no? Un orden vital, agendas, reuniones, cosas así, ¿no? Es decir, una organización de actividades. Vamos a utilizarlo de forma intercambiable aquí y luego pues si tú necesitas centrarte en uno de esos dos aspectos, pues luego tendrás las herramientas para hacerlo. ¿Cómo llegué a ese tema? Pues como ya me conocéis, pues sabéis que es una de las fortalezas que yo la tengo más bien baja y luego me pasó una cosa muy graciosa el otro día en una formación. Y pensé, pues nada, vamos a hablar de orden y organización porque puede llevarnos muchas sorpresas y sorpresas positivas cuando empezamos a mirar esas fortalezas desde otros ángulos y obviamente activando otras fortalezas para complementarla. Y vamos a ver aquí caso número 1, una persona que dice de sí mismo, pues yo soy muy organizada. Pero en su test de fortalezas fuerte del IFP, salió la organización como poco presente. Y eso fue dentro de una formación y se quedó como, pero Eva, eso está mal, eso no puede ser. Yo le pregunté, bueno, ¿y cómo es tu vida? Bueno, un caos. Y digo, vale, ok, pues cuéntame más. Y bueno, una persona que trabaja en el ámbito sanitario, donde tiene que gestionar pues muchísimas cosas del trabajo, de su vida personal, de su familia, y empezó a explicar que realmente sus días nunca son iguales. Por eso es muy difícil mantener un orden, pero ella, a pesar de esto, consigue mantener las cosas las cosas funcionando, ¿no? Es decir, consigue que las cosas ocurran. Y siempre su percepción había sido, se me da muy bien organizar. Pero cuando profundizamos un poco más en cómo está definida esa fortaleza, se dio cuenta que realmente no tira para nada de la organización para generar ese resultado de orden y de control en su vida. Cuando hablo de control es ese, tengo que hacer 5 cosas y consigo meter esas 5 cosas en un orden, en una estructura, para que al final de la semana o a fin de unos días, pues lo tengo hecho, no se me ha caído nada, ¿no? Así que aquí, esto fue el primer caso. Luego os contaré las 3 fortalezas que estaban presentes en los 3 casos que te he traído. El caso número 2, eso soy yo, que donde el otro día me dice mi marido, bueno, a ti se te da muy bien organizar. Y yo como, a ver, o después de más de 10 años de matrimonio no me conoce o algo está pasando aquí. Y le dije, explícate por favor, porque yo creo que no es así. Y me dice, sí, 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 se te da muy bien, como organizar las cosas de un cierto orden para que todo encaje. Y me lo explicó y me hizo referencia, por ejemplo, a cuando estuvimos en Disney con los niños, pues tú tenías súper claro dónde tenemos que ir a qué hora para optimizar las colas y las filas. Y tiene razón, ¿no? Y hay ciertas cosas donde yo estoy realmente delante de una agenda y disfruto un montón, ¿no? Pero si lo miramos otra vez, desde la organización pura y dura, sí implica un esfuerzo alto por mi parte. Lo puedo hacer, hay
ciertos momentos donde entro en flow y donde sí conecto con una sensación de ligereza y de disfrute, pero no es lo con la organización en sí. Entonces vamos a ver luego con qué conecto cuando sale un resultado de una buena organización, ¿no? Porque si yo miro organizar, por ejemplo, un proyecto, encajar citas de un proyecto de coaching de equipos en un calendario, creo que tardo muchísimo más tiempo con una persona que tiene la organización alta, pero ¿no? Luego veremos qué hago exactamente para que mi marido me observe y tiene la sensación de que me da bien organizar. Bueno, en el tercer caso estamos hablando de una cliente mía que tiene un diagnóstico de TDAH y normalmente dice de sí misma, es que yo soy un caos, yo me distraigo con el vuelo de una mosca, yo siempre estoy haciendo un montón de cosas y luego resulta que ella trabaja desde casa y tiene una casa muy pequeñita, es decir, tiene un espacio donde, que es al mismo tiempo su zona de vivir, su zona de trabajo y el trabajo que tiene, que trabaja online, implica muchísimos materiales, muchísimas cosas y el tema fue que ella se estaba hundiendo tanto en cosas como en un desorden mental, ¿no? Y este desorden mental tenía que ver muchísimo con el orden exterior, ¿no? Eso es un caso muy interesante donde ella claramente me pudo identificar que para ella es fundamental el orden de cosas exterior porque tiene un impacto en su orden interior. Expliquemos esto. Una persona con esas dificultades de concentración, como experimentaba ella, pues todos los estímulos, ¿no? de cosas podrían llegar a ser estímulos de distracción, ¿no? Veo mi teléfono, claro, tengo que hacer esa llamada. Al girar la cabeza veo ahí la agenda y digo, ay, que no he apuntado tal. Veo un material y es como, claro, ¿y cómo hago luego el ejercicio? ¿Me entendéis? ¿No? Cosas son posibles distractores, con lo cual el orden exterior es fundamental para mantener un orden mental, ¿no? Una organización mental, como quieras. Pues vamos a ver esos tres casos porque nos explican perfectamente tres fortalezas que son diferentes a la organización, pero que pueden llevar al resultado, ¿no? Y aquí es donde quiero diferenciar nuestra distinción, que casi todos los vídeos tenemos una distinción, y la distinción en este caso es el orden o la organización. Por un lado es un proceso, pero por otro lado es un resultado, ¿no? Si ya me conocéis, sabéis que tenemos que diferenciar proceso y resultado, porque el resultado es lo que queremos obtener al final y así el proceso para llegar a ese resultado puede ser muy diferente. Si una persona tiene la organización alta, es decir, le es muy fácil organizar cosas, pues va a aplicar su fortaleza de la organización como proceso y va a fluir muchísimo con mirar una agenda, saber perfectamente cuánto tiempo tienen disponible para hacer ciertas actividades, va a tener diferentes hábitos y rutinas para mantener un cierto orden en casa, incluso disfruta con esas actividades y siente que una vez que se ha organizado, ¿no? tiene más energía que antes, ¿no? Estos serían los signos de una fortaleza de organización alta. Además, les parece muy importante tener todo organizado y esto se manifiesta normalmente con que si, por ejemplo, pasas un fin de semana con una persona así, te va a tener anteriormente una idea muy clara de qué es lo que queremos hacer, cuándo vamos a estar, dónde y dónde vamos a comer, ¿no? Dónde vamos a ir, y lo va a empezar a estructurar para luego prever todo lo que hace falta, ¿no? Y que resulta que ahora, justo el fin de semana que viene, voy a pasar con mis amigas de toda la vida y una de ellas es muy organizada, es nuestra organizadora y a veces le tenemos que decir, oye, que baja un poco porque al final, cuanto más estructura hay, más tensa está ella porque piensa que necesitamos estar como perfectamente ajustadas a esa estructura, con lo cual ya quitamos dos o tres cosas y decimos, bueno, relaja que esto ya está genial. Ella está organizando dos o tres cosas, se siente súper bien porque le encanta, ¿no? De hecho se siente mejor habiendo organizado dos o tres cosas y luego ya hay pues el 60% del fin de semana que no tiene un plan prefijado para tener más margen. Es decir, hemos llegado ahí, como nos conocemos hace más de 30 años, que nos conocemos y hemos llegado a ese punto de equilibrio donde ella no está en un estado que le podría hacer pasarlo mal y al mismo tiempo puede aportar eso que tan bien se le da, ¿no? Y eso es ese fenómeno de disfrutar de un proceso de organizar o ordenar.
El resultado de orden o organización es algo completamente diferente. El resultado tendría, vamos a decir, 3 características, eso es, todo eso, si son actividades, todo se hace más o menos en este tiempo previsto para hacerlo, es decir, dentro de un margen temporal, no es, bueno, ya se hará en algún momento, eso ya no lo llamaría organización, eso sería dejar que las cosas ocurren, pero no estamos buscando algo así. Y luego lo tercero sería que este proceso nos haya aportado un resultado que también a nivel de cómo nos sentimos con ese resultado estamos satisfechos, ¿no? Hay una sensación de satisfacción con ese resultado conseguido, que es un resultado suficientemente bien, ¿no? No es ideal, pero es óptimo. Bien, vamos a ver esas 3 características y vamos a ver esas 3 fortalezas diferentes que podemos utilizar. Caso número 1, con ese ejemplo de la persona que tenía una vida muy caótica a nivel externo y luego ella estaba en un constante ejercicio de ajustar cosas que ocurrían sobre la marcha, de reajustar su agenda y conseguir al final su resultado de organización. Entonces, fortalezas en acción aquí, la flexibilidad. Me diréis, pero Eva, ¿esto es una fortaleza en el Fort o en otra herramienta de fortalezas? No, realmente no. En el Strength Profile de Gran Bretaña, ahí sí hay algo que se llama reconfiguración de recursos, que es muy parecido a la flexibilidad. Nosotros lo llamamos así después de analizar el día a día de esa persona y llegar a la conclusión de que ella realmente le da un subidón de energía cuando hace esos pequeños ajustes, cuando dice, pues vale, aquí un poco menos tiempo, aquí un poco más de tiempo, entonces voy a ir primero aquí, luego acá, luego esto me lo coloco en otro día, ¿no? Porque ya eso le encantaba, ¿no? Este ser flexible y reajustar elementos en una agenda es lo que le daba este subidón de energía. Y lo llamamos flexibilidad, porque ella sabe a lo que hace referencia. Si tú dices, pues mira, es verdad, ¿no? Cuando consigo muchas cosas hay un elemento de flexibilidad que me gusta, ¿no? Donde me gusta ser flexible y mientras que, como he dicho antes, ¿no? Dentro de ese margen temporal estamos consiguiendo hacer todo lo que queríamos hacer, pues bienvenido sea. Si me dices, vale, pero Eva, en el trabajo no siempre podemos ser tan flexibles, ¿no? Entiendo que hay un contexto que siempre va a marcar cuánta flexibilidad es posible y cuánta no es flexible. Si miro mi propia agenda, no hay, por ejemplo, flexibilidad dentro de una tarde, ¿no? Porque si tengo consultas, empiezan siempre a la misma hora y no hay flexibilidad, ¿no? Estas citas están dadas y ya está. Pero si miro mi semana, sí hay un poco más de flexibilidad porque, claro, mi agenda no es la misma todos los días. Si tú tienes un trabajo de 9 a 5, pues ahí puede que ciertos días o cuando hay ciertas reuniones no tienes tanta flexibilidad, pero ¿qué pasa con esos tiempos alrededor? ¿No? ¿Qué pasa con, ¿no? esos márgenes que sí podríamos activar? Planteémoslo. Si a ti la flexibilidad te llama la atención, crees que eso es lo tuyo, pues mira cómo lo puedes aprovechar para conseguir ese resultado organizado que buscas. Ejemplo número 2. Fortaleza en acción, en este caso las estructuras, ¿no? Esto sería como yo llamo lo que hago y lo que a mí me da un chute de energía. Me encanta crear estructuras, me encanta crear formaciones y todo el mundo que ha hecho formaciones que yo he creado sabe que soy muy tiquismiquis con los tiempos, con las estructuras, con tenerlo todo planificado y no lo hago desde una... Para mí el proceso no es organizar, es como tiene un hilo lógico, ¿no? Hay un análisis y luego se generan estructuras que surgen. Y para mí crear estructuras o flujos de cosas se me da bien y me gusta, ¿no? Por ejemplo, el ejemplo de Disney, si yo tengo delante un mapa y observo un poco lo que hay, ¿no? Queremos ir aquí, esa es la atracción más guay, ahí va todo el mundo, pues ahí tenemos que ir a primera hora de la mañana, luego a la vuelta, ¿no? Esto me encanta. Pero para mí es como más hilo conductor rojo hasta donde se genera una estructura y un flujo lógico, ¿no? Y eso tanto me vale para crearme una organización de mi primera hora de la mañana, porque puedo crear como una estructura donde hay un comienzo, un medio y un final, ¿no? Una mini estructura, un bloque, y lo mismo lo puedo hacer para mi semana, ¿no? Donde hay diferentes bloques temporales que no son flexibles. Es que eso es la diferencia. No son flexibles para nada, están súper fijos. Siempre los lunes por la mañana hago esto, martes por la mañana, martes por la tarde.
Para mí funciona así. Y es mucho más fácil para mí tener las estructuras predefinidas, dónde va cada bloque, porque luego dentro de esto me es fácil crear una lógica, ¿no? Si no, tendría que organizar todo el tiempo, reorganizar toda la semana. Desde la flexibilidad para mí sería imposible, ¿no? Se caerían un montón de cosas, se me olvidaría la mitad, pero con las estructuras, ¡buah!, me encanta. No sé si queda muy claro a las personas que no organizan así, pero si tú te ves ahí reflejado, creo que espero, ¿no?, que se te haya encendido ahí una bombilla de decir, es verdad, ¿no? Tiene que ver con crear estructuras, tiene que ver con crear un hilo conductor, un flujo lógico de cosas, y esto lo podemos aplicar en muy diferentes ámbitos, desde una reunión hasta la organización de unas vacaciones y hasta pues, la organización de un día, por supuesto. Así que, ejemplo número 3, aquí la fortaleza en acción fue la creatividad. Eso fue un proceso muy guapo porque, claro, mi cliente estaba con un diálogo interior muy de es que soy un desastre, no puede ser, es que me fastidia muchísimo porque yo no puedo, no sé qué, y cuando me tomo la medicación pues ya estoy como hipercentrada y no puedo más. Entonces ahí activamos una fortaleza, y cuando digo activamos fue realmente ella que la identificó tras haber tenido unos días muy productivos, muy buenos en el trabajo, cuando durante un fin de semana se había puesto a ser creativa con su espacio. Entonces lo que hizo fue crear una organización de cosas, y la verdad fue un ejercicio de creatividad magnífico, porque claro, el tener que utilizar todos los elementos que tenía a nivel de mobiliario, a nivel de materiales, y organizarlo de tal forma para que fuese útil, ¿no?, práctico, fue un ejemplo de creatividad práctica muy, muy, muy bonito. Y ella al final se creó pues un orden de, bueno, empieza mi día, empieza mi jornada laboral y necesito estos materiales y estos materiales y estos materiales. Se creó como algo visual donde marcar qué es lo que tenía que hacer, ¿no?, y ponerlo ahí como con pinchos, lo que era más importante, y luego crear como un espacio donde podía sacar diferentes cajas, luego crear todo el caos que quería, pero luego volver a meter toda la caja y guardarlo. ¿Y por qué es eso un ejemplo de creatividad? Pues porque para ella el proceso de llegar ahí fue muy creativo y fue decir, bueno, ¿qué es todo lo que tengo y cómo puedo reorganizar y reutilizar todos los elementos físicos, ¿no?, cosas que tengo para que el resultado sea algo organizado? Y como dice, pues mira, para mí lo de carpetas y no sé qué no me funciona, ¿no?, porque no lo hago, tiene que ser fácil. Entonces ella trabajaba mucho con cajas. Eso es la caja de esto, eso es la caja de esto, ya lo meto tal cual, pero lo importante es que tenía estas dos estructuras, no estructura laboral, estructura del día a día, y dentro de cada estructura podría haber un poco de caos, pero era muy fácil deshacerse del caos una vez que había terminado esta fase de su día. Y dice, pues a lo mejor ahora entraría alguien a ver mi espacio laboral mientras que estoy dando clase y parece un caos, pero para mí no lo es, porque luego es muy fácil recogerlo, ¿no? Y además el recogerlo me encanta porque es como, es que mira, bueno, a lo mejor lo puedo guardar en otra forma, ¿no? Y decía, pues claro que luego esto da pie a que sea más creativa, porque la base es esa estructura de cajas, que para mí es muy fácil y que me da ese juego de volver a reinventarme cuando me hace falta, cuando a lo mejor me ha aburrido con ese status quo. Así que aquí un ejemplo de este orden externo con el orden mental que ella estaba buscando, y con un ejemplo también donde el resultado final de organización, ¿no?, en el sentido de que tengo todos los materiales que necesito para las clases de la mañana, luego puedo fácilmente crear otra vez un espacio blanco para que pueda desconectar de trabajo, ¿no? Ahí estaban esos resultados que estábamos buscando. 3 fortalezas, 3 formas diferentes para organizarse. Y si esas 3 fortalezas no son las tuyas, pues yo te preguntaría, ¿y qué es una fortaleza que a ti te da muchísima energía, te encanta utilizar? ¿Cómo podrías utilizarla para generar el resultado final de orden y organización? Y a lo mejor me dices, pues para mí es la curiosidad,
Bueno, lo más potente siempre va a ser usar lo que ya tienes para llegar al resultado que buscas. Con la curiosidad, pues mira, yo también lo he utilizado en algún momento, el ponerme el audiolibro de con Mari, ¿no? Ese método de organización, ponerme delante de mis armarios y estar ahí 4 horas haciendo lo que ella contaba, mientras que escuchaba, mientras que aprendía, mientras que tomaba notas, y el resultado final tenía mi armario reorganizado, habiendo disfrutado con el proceso de aprendizaje que salía del hecho de que estaba escuchando un audiolibro. Si dices que es la persistencia, pues fenomenal, pues a lo mejor la persistencia te va a ayudar a decir, pues voy a establecer un hábito, y es un hábito de organizarme siempre 10 minutos a primera hora de la mañana, y no me lo tomo como ejercicio de organización, sino de persistencia. Tengo que persistir durante un mes, hacerlo, para que luego se convierta en un hábito, y así ya tengo establecido mi hábito de organizarme nada más llegar a la oficina, ¿no? O organizarme el domingo las comidas de toda la semana, ¿no? Y te lo tomas desde la persistencia y creas un hábito. Hay muchísimas formas, las fortalezas dan para mucho, así que si tú conoces a alguien que consideras que necesita un poco más de orden y organización en su vida, por favor, comparte ese vídeo. Compartir es contribuir, te lo agradezco un montón, y dentro de poco nos vemos aquí en Impulsos Positivos para un nuevo episodio.